En Colombia se dicen muchas palabras políticas: corrupto, oligarca, facho o guerrillero. Pero hay una que entra en una categoría incluso aparte, la cual es la palabra mamerto. Esta palabra se usa en el Congreso, se usa en los debates, se usa incluso en la televisión como forma vulgar. Y no es nada raro encontrar ese término en debates de X. Por lo general es bien sabido que ese término lo utiliza la derecha para atacar a la izquierda. Pero incluso también lo utilizó la izquierda para atacar a la misma izquierda colombiana de este momento. La pregunta es si las personas que utilizan ese término saben lo que significa realmente. La respuesta más directa es que no. Y eso es lo que vamos a ver en este video. Yo soy Luis Eduardo Peña. Vamos a ver. Esta palabra surge más que nada en el año 1960. Este era un momento de convulsión política globalmente. La Revolución Cubana acababa de triunfar en 1959. El marxismo estaba en su punto más alto en América Latina y el Partido Comunista Colombiano era una fuerza política con bastante presencia en el país en esos momentos, que se encontraba en auge. Dentro del PSC en esos momentos había un debate que hoy incluso parecería surrealista, pero que en ese momento incluso era un asunto de vida o muerte. Y el debate era si se debía hacer la revolución por las armas o por las urnas. Los que apostaban por una lucha pacífica a través de los medios de participación política del Estado colombiano eran llamados despectivamente mamertos, más específicamente por los radicales. El significado original dentro de este partido comunista era el de acomodado o cómplice del sistema. Mamerto era todo aquel que se consideraba comunista pero no apoyaba la lucha armada. Y esto es bastante crucial, ya que la palabra la inventaron entre ellos mismos para atacarse a sí mismos. Ni siquiera la inventó la derecha como forma despectiva para atacarlos, sino que es una palabra que entre ellos mismos se desarrolló para atacarse a sí mismos. Es decir, lo inventó la izquierda más radical para atacar a la izquierda un poco más pacífica o moderada. Lo que sí es cierto es que hay varios orígenes de dónde surge esta palabra. Ninguna es exacta al 100%, pero todas las teorías son posibles. Y la más aceptada de todas es la que viene directamente de la Universidad Nacional. Según la historia oral más documentada, el bautizo lo dio como tal Francisco Garnica, un joven dirigente del Partido Comunista de Colombia marxista-leninista, específicamente en una intervención pública donde dijo que confundieran pero no ofendieran, diciendo que él era el auténtico comunista y que no tenía nada que ver con los Gilbertos, Filibertos y además mamertos. Esto porque los nombres de varios jefes de la camarilla de PPC terminaban más específicamente en Berto, los cuales eran Gilberto Viera y Filiberto Barrero. El periodista y columnista Jorge Child aprovechó el personaje y bautizó a Gilberto Vieira y a los demás camaradas como los mamertos. Desde entonces la discusión política entre ambos bandos de izquierda directamente se partió en dos, por lo que se concluye que directamente esta palabra surge porque no eras lo suficientemente revolucionario como para considerarte parte del Partido Comunista. Es decir, a quienes eran más pacíficos de lo que se consideraba ser comunista entraban dentro de ese grupo de mamertos. E irónicamente, hoy en día la palabra la utiliza la derecha para atacar a la izquierda como una forma despectiva u ofensiva hacia esta ideología. Durante la década de los 70 y los 80, esta palabra tomó más revuelo, ya que se empezó a utilizar más en las universidades y en el ámbito político. Y además, para compensar encima esta palabra, cuando la guerrilla empezó a perder credibilidad y el comunismo del corte soviético empezaba a colapsar, sumado a la caída del muro de Berlín en 1989, la derecha colombiana empezó a adoptar esta palabra como propia para atacarlos. Además de esto, después de los años 2000, con la llegada del uribismo, el término mamerto surgió como una forma de señalar a todo lo opuesto a lo que ellos pensaban. Es decir, el uribismo de parte de derecha atacando a quienes pensaban distinto, que eran de izquierda. Y eso lo hacían como una forma de señalamiento o burla. Y con el pasar del tiempo, esta palabra mamerto empezó a tomar un giro también cultural, en el cual se empezaban a asociar personas físicamente con esta palabra. Sin embargo, también hay una dimensión un poco más allá de la política, en la cual en algunas partes de Colombia se utiliza la palabra mamerto como una forma de llamar torpe o alguien que directamente no sabe nada, o se usa el término una mamerteada. Uno de los primeros registros de un político utilizando esta palabra como tal directamente hacia alguien que pensaba distinto fue Juan Manuel Santos. Esto fue cuando en un conversatorio universitario usó la palabra para referirse a las FARC, donde Santos criticó fuertemente a esta guerrilla y declaró: personalmente creo que tienen que modernizarse, mantienen todavía un esquema muy atrasado, muy mamerto de la política.
política. Esto exactamente fue en el año 2016. El segundo caso fue una actriz llamada Margarita Rosa de Francisco. Esta persona conocida más que nada por sus posturas progresistas, persona la cual utilizó esta palabra para referirse a Jesús de Nazaret, sí, el mismísimo Jesús de la Biblia. Esto generó una avalancha de comentarios y una de las discusiones viral más grandes de la historia de Twitter en Colombia, y esto directamente acentuó más de que la palabra se utilizaba como una forma directamente ofensiva, pero que también se llevaba al ámbito del humor. Ya sé que directamente no tenemos por qué conocer el concepto de las palabras, lo que sí es cierto es que muchas personas la utilizan sin saber su significado o su contexto, y sé que es una duda que quizá muchas personas tienen, y es por eso que me gustó mucho hacer este video, porque incluso yo tenía la duda, y con respecto a la investigación que realicé quedé muy sorprendido con esta definición y con esto de dónde surge como tal esa palabra. Y en el ámbito moderno esta palabra se sigue utilizando. Hoy en día esta palabra es relacionada más que nada con el pacto histórico, el cual puede considerarse como un sinónimo de una persona de izquierda o directamente una persona progresista o una persona proclamada comunista. Espero que te haya gustado este video, y si de pronto también tenías la duda de dónde surgía esta palabra, te agradecería mucho que lo dejaras en los comentarios para saber cuál es tu opinión, o si tienes algún dato que agregar también agradecería mucho que lo dejes. Te agradecería más inmensamente que le dejaras un like y te suscribieras, porque quiero continuar con ese tipo de contenidos en el cual explico directamente términos que se utilizan en la política colombiana o incluso mundial, para que todos entendamos de qué muchas veces estamos hablando sin saber el contexto. Yo soy Luis Eduardo Peña. Adiós.